Barría, pero actualmente vive en Buenos Aires y es escritor y guionista, es egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA y pasamos por la misma facultad, Fermín, y candidato a magíster en Estados Literarios Latinoamericanos de UNTREF. Publicó los libros Bajo la lluvia, Relámpago o Trueno de 2019 en la editorial Entropía, tuvo el premio del jurado en la Bienal de Arte Joven y Las Visiones Venenosas en el 2024, me parece, ¿no? 2024, de Editorial Ediciones Bonaerense, que tuvo el primer premio, o sea, la publicación fue parte del premio, ¿no? Y fue el primer premio en la novela de Bebe Úgar. Ha recibido las becas Alex Oxenford, Mecenazgo y Fondo Nacional de las Artes. Dirigió las películas Implantación en el 2016 y Museo de la Noche en el 2025, que estrenó en la Film Forward Competition del 27 Thessaloniki International Documentary, o sea, el documental internacional de Tesalónica, en un festival de Grecia, y tuvo la mención especial del jurado. Es docente además de la Universidad de Buenos Aires. Así que para nosotros es un placer recibir a Fermín. Bueno, Y gracias. bueno, la palabra es tuya. Bueno, gracias por la Sí. invitación, antes que nada. No, por favor. Para nosotros es un placer porque aparte sos de acá. El mayor Claro. valor es que sos de acá de Olavarría. Y mirá a dónde llegaste con este libro tan lindo. Bueno, gracias. Bien. Bueno, nosotros pensamos como para dar comienzo a esta entrevista con Fermín, presentar un video donde él hace lectura de su último libro, un segmento, y a partir de ahí, bueno, comenzamos. Le voy a compartir ahora. Si estabas ahí, era porque ellos, las cosas, te habían llamado. Te habían elegido entre otros para que fueras a esperarlos, retirada, en una de las quintas, en medio de algún lugar de aquel bosque. A mí nadie me dijo que no me fuera de casa. Le conté una noche a Elsa mientras empujábamos hacia afuera con un escobillón las hojas secas que habían entrado por la puertita que conducía al parque. Yo solo tuve que hacer un bolso e irme. El llamado llegaba en sueños, dictaba una serie de instrucciones y aquella ruta conducía al conjunto de comunas, de quintas, en un límite que marcaban naturalmente el valle, el bosque, una montaña. Eran una serie de instrucciones que sabíamos, solo habíamos recibido algunos. Esos primeros días, cuando llegué, apenas hablaríamos del tema. Era cierto, nadie quería nombrarnos. Las comunas, se explicaron, era la forma en que llamaban a las quintas que ocupaban los otros muchachos y muchachas que también eran cuidadosos de no mostrarse demasiado a la élite, que atendían a apagar las luces de noche para que no nos vieran. Por algún motivo, aún nadie lo tenía del todo claro, nos habían elegido a todos de una edad parecida. Ellas guardaban la creencia, supe más tarde, lo mejor era esperar sin nombrarlos, sino al contrario, dejar que las cosas sucedieran, pasivas, que avanzaran en su mismo silencio remanzado, como llevadas por la corriente de un río sin apuro, es decir, sin esperarlas, o al menos sin dejar que se tradujera algo de la angustia que a veces les acarreaba la espera. Entonces disimulaban la angustia bajo el velo de una clase de templanza que habían aprendido imitando gestos y movimientos de alguien más calmado que ellas. Se ocupaban de eso, armaban rutinas, como si el esfuerzo por inventarse y convencerse de que necesitaban fuera a recompensarlas en doble más adelante. Veían el avanzar en los pedacitos de sombra y sol bajo la copa de los árboles sin decir nada. Veían el mecerse de la paja o la hierba en los alrededores del parque sin hablarse. Silencio, silencio. Es de noche. No digan nada. Puede ser que vengan. Guardad eso en la mano o echate en la poltrona y cerrad los ojos. No, es una rana. Es el sonido de un coño. No te nombro. Silencio. Es un ratón lanoso. Y cansa de cruzar el estampado. Sigue su rumbo. Y no volverlo. Su rumbo siempre, rafitando. Esos días mientras la brisa del viento agitaba, por ejemplo, el hilo casi invisible de una telaraña, las vi hacer como si me esperaran. Y yo también, un poco, los días que vinieron, hice lo mismo. Busqué pensar en ellos, las cosas, cuando nos parábamos a mirar afuera en la galería, o se me presentaban también en sueños. Pronto dividiríamos las tareas, asuntos que al menos a ellos les obligaban a mantenerse al margen. Las vigilias, esa las iba al límite
escarpada, carcomida en el almacén, las idas al bosque a juntar ramas o leña. Pasan el trapo a la barriga, al piso de la pieza, a la escalera, las cancioncitas que cantaban mientras limpiaban la nieve. Daban un escupitajo, sacaban brillo una lámpara. Hoy por ti, mañana por mí, dijo el cerrito más difícil. No quiero hacer estas cosas a la larga y de error, de buena forma, porque todo lo que nos pasa al final es que primero se hace, que la vida no es fea, si es fea, Bien, vamos a comenzar a preguntarle a Fermín sobre su última obra, Las visiones venenosas, una historia de cuatro mujeres, o cuatro mujeres, Graciela, Belita, Elsa, Olga. Tienen un tono de otra época, las cuatro mujeres están reunidas en una quinta, fueron convocadas y esperan la llegada de algo inquietante, algo sobrenatural, algo misterioso, esperan una señal y mientras esperan la llegada de lo desconocido se cuentan historias, se reparten las tareas y el tiempo, hacen guardia por las noches, abren grietas entre ellas, creándose un clima especial que se sostiene todo el tiempo, con misterio atrapando al lector. Y bueno, sobre esto, como para empezar, Fermín, que te queríamos preguntar, ¿cómo fue el proceso de construcción de esta novela? ¿Qué tiempo te llevó? Bueno, a ver, Bueno, dale, sí. buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, a ver, en principio, bueno, gracias por la invitación y bueno, el fragmento eso fue la presentación del libro. Eh, a ver, en principio, para hablar un poco del proceso, tengo que volver a 2019. 2019 yo había terminado, había publicado a fin de año mi primer libro, que fue el que nombraron, Bajo lluvia, relámpago, trueno. Ese libro salió en septiembre de 2019. Todavía no venía lo peor, en 2020, no sabíamos lo que iba a venir. Y había empezado a trabajar unos meses después de terminarlo, porque yo el libro lo terminé más o menos en mayo del 2019, unos meses después empecé a trabajar en una idea. Había leído hacía muy poco el libro Crónicas Marcianas, que yo nunca lo había leído cosas sueltas, es un libro que se da mucho en la escuela, ¿no? Y Sí. leyéndolo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. En un momento empecé a pensar en la idea de una chica que era convocada por alguien, por algo, y que un poco el libro tuviese que ver con esa idea de irse a otro lado, abandonarlo todo. A partir de esa idea, yo trabajo como me gusta mucho trabajar con imágenes, ¿no? Digo, cuando escribo, trabajo con imágenes. Hace poquito de un taller de escritura donde hablaba de la idea de la imagen generadora que trabaja Cartoon, que viene del teatro, ¿no? De la dramaturgia. Y Ujú. él decía algo así como que muchas veces trabajar con la idea de la imagen generadora es trabajar a partir de una imagen y ir enlazando en el proceso de escritura esa imagen de la que uno parte a otras imágenes, ¿no? De una manera muy intuitiva, no siguiendo un cuentito, principio, desarrollo, final, ¿no? La estructura en tres actos, sino ir soltando ahí imágenes, ir trabajándolas, ¿no? En el documento, en el texto. El proceso empezó entonces a fin de 2019 y lo trabajé durante todo 2020, todo 2021. Lo terminé a fin de 2021, principio de 2022 al libro. Fue un proceso largo, yo tardé mucho en escribir porque son procesos, eso, de mucha corrección, de escritura, de mucha, yo por lo menos escribo un montón y después descarto, hasta que encuentro la voz, hasta que encuentro el universo, hasta que encuentro los personajes y se van recortando los personajes sobre el fondo. A veces leo cosas que tienen que ver y otras veces echo mano de cosas que leí antes. Tengo un diario de escritura, justo por acá tengo uno en el que estoy trabajando ahora donde voy escribiendo, ¿no? Cosas como una especie de diario donde escribo, por ejemplo, cómo voy avanzando, ¿no? Día a día con la escritura. Entonces, eso, digo, de alguna manera el proceso del desarrollo de los libros de este libro tuvo que ver con eso, con un proceso lento, con un proceso, yo diría, casi artesanal. Eh, durante todo el proceso de la pandemia lo fui trabajando, además lo laburé en dos talleres
de escritura con escritores en clínica de escritura, lo que se llama clínica de escritura. Entonces, eso fue un proceso, diría, demorado y solitario y de trabajo de escritura y de corrección, en gran medida. Me hace acordar un poquito lo que contaba una vez Dolores Reyes cuando contaba de Cometierra, que también había iniciado en un proceso de escritura en un taller literario, ese Sí, es libro. probable. Claro, sí, Este, sí. me hace acordar a lo mismo. Claro, porque muchas veces, digo, es un espacio, hay una escritora que me gusta, que dice Octavia Butler, que dice que ir a una especie de espacio de clínica de escritura es como alquilarse un público cuando uno está escribiendo, ¿no? Porque hay algo de eso que es como vos testeás el texto, ves qué cosas están buenas, qué cosas no, por dónde ir. Para quien no sepa lo que es una clínica de escritura, es un espacio donde hay otras personas con otros textos que están en proceso y uno a veces lee ese texto o lo da a leer y los otros hacen comentarios y uno avanza con ese texto, ¿no? Entonces, eh, si el espacio está bueno, la verdad es que es un espacio interesante para llevar adelante los textos y para trabajarlos y escuchar y para entrenar la escucha y la escritura, ¿no? El espacio de clínica. Vos recién mencionaste ciencia ficción. ¿Para vos qué es la ciencia ficción? Para mí, bueno, es un género en principio que, como género me preguntabas o en general Sí, como, ¿qué relación? Para sí, mí o sea, ¿cómo la bueno, trabajás? ¿Cómo la percibís? Sí. mira, yo solamente en ese libro trabajé con ciencia ficción como género, me interesa como lector. Desde muy chico, en casa había algunos libros de la editorial Minotauro, que fue una editorial argentina de ciencia ficción que nació, creo que a fines de la década del 50, más o menos. Porrúa, Francisco Porrúa, gran editor, editaba traducciones que en Latinoamérica no existen, en Sudamérica o en Hispanoamérica, diría, muchas no estaban publicadas y por primera vez fueron traducidas en Argentina en el boom editorial de los 60 y fueron libros que estuve de la mano, digo esto, Bradbury, por ejemplo, ¿no? O uno puede decir Philip Dick, o bueno, un poco más grande ya leía escritores como Úrsula Le Guin, o bueno, incluso algunos textos de Cortázar, podríamos decir, están ligados o se acercan, o, o Angélica Gorodischer, que fue una escritora que leí cuando estaba en el secundario, saqué de la biblioteca, me acuerdo un libro. Para mí es un género súper interesante porque no deja, por más que sea que trabaje con la idea de proyección de futuro, la idea de proyección de futuro muchas veces, digo esto, ¿no? Imaginar universos hacia adelante o tecnificados. Digo, muchas veces hay muchos escritores y escritoras que trabajan con preguntas políticas, que trabajan con preguntas éticas. Y a mí me interesa en ese sentido el trabajo con la ciencia ficción. No sé si eso responde a tu pregunta, pero para mí es un territorio hiperimaginativo y libre, el de la ciencia ficción, eh, y plausible de generar preguntas interesantes también, que no necesariamente tienen que ver con la evasión, ¿no? Dice, bueno, ciencia ficción no tiene nada que ver con el presente, no, y ha habido muchos libros, muchos textos que sirven como un horizonte de disputas, ¿no? De políticas, éticas, como decía recién, ¿no? Sí, que han utilizado la Sí. ciencia ficción para decir otras cosas, ¿no? Que estaban pasando en la realidad, pero de una manera Exacto, metafórica o ficcional. Mm. sí, exacto, sí. Sí, otra cosa que hemos visto cuando leímos este libro, el último, es el lenguaje poético que utilizás. Y ayer hablando con otra de mis compañeras, estábamos conversando, ella me dice, parecen máximas, porque yo Mm. les volví a releer algunos fragmentos que también los quiero compartir. Por ejemplo, Ajá. en una parte dice, la vida de algunos empieza cuando termina la de otros, dijo Graciela, apagó sus lámparas, buenas noches. En otra página también decía Elsa cuando pasaba cerca, quien olvida no desespera. Ujú. Eh, y estando junto a ellas calculé, este es otro segmento, no obstante que a veces volver más horribles las cosas que deseamos es una forma de aprender a vivir lejos de ellas o una forma de atemperar el corazón cuando se encuentra tan cerca. O sea,
un lenguaje muy cuidadoso, profundo, emocional, que evoca una calidad poética interesante. Eh, o sea, esto de que yo te pregunté que para vos qué es la ciencia ficción, y acá nos estás dando también poesía, es algo que por ahí no es recurrente. Me pareció que, o sea, muy lindo esto, y además de esta cita podría haber estado citando muchas más, pero, pero bueno, eso. ¿Cómo es la relación entre la prosa y la poesía? ¿Cómo lográs esa conexión y con esto que haces vos en este libro de el género de la ciencia ficción? O sea, es bastante difícil llevarlo a cabo. Bueno, gracias por los comentarios. Lo primero que te diría es que a mí me interesa mucho, o por lo menos la literatura que más me interesa, no es necesariamente la literatura donde pasan todo el tiempo cosas o donde uno accede a un relato que se desenvuelve, pero donde no hay trabajo con esa prosa en un sentido musical, en un sentido, como decís vos, poético o en un sentido de artesanía. Vuelvo a la idea de artesanía, justo el otro día leía un textito de Eve Ward donde ella decía que para ella la escritura es como una especie de artesanía, ¿no? Donde uno se tiene que sentar y hacer un trabajo y terminarlo, ¿no? Y, y por la demora que lleva la construcción de un texto, sin duda, un texto que tiene una voz trabajada, que ha pasado por una selección y por un trabajo de escucha. Yo leo en voz alta, cuando corrijo leo en voz alta los fragmentos, ¿no? Y hasta que el fragmento no me suena en términos, o no me cierra en términos sonoros, no lo cierro, en el sentido de que tiene que funcionar la respiración del texto, y eso tiene que ver con un trabajo con la sintaxis adentro del texto. Y eso en realidad es algo que para mí, y eso lo digo cuando doy yo talleres de escritura, ¿no? Se aprende leyendo a escritores y escritoras que trabajan desde ese lugar. No todos, no todas trabajan desde ese lugar y está bien, pero hay muchos otros que sí trabajan en la elaboración esto del párrafo, en el trabajo con la sonoridad, con la musicalidad. Si tuviese que pensar en alguien de Argentina, bueno, Borges sin duda tiene un trabajo con la música, con la cadencia, pero también lo podemos ver en escritoras como Sara Gallardo o Libertad de Mitrópolos, en Elvira Orfé, Wilcock, o hablaba de Angélica Gorodischer, gente que vos lees y le escuchás la construcción de una voz, ¿no? De una música. Y ahí es donde yo creo que por lo menos a mí, o eso es lo que yo pretendo, o tengo ganas de trabajar cuando pienso en un texto que uno entra y de repente entra en una voz, ¿no? Es capturado por una voz. Eh, no necesariamente entras por la fábula. Con la fábula me refiero al cuentito, ¿no? Cuando uno dice lo que pasa. Bueno, lo que pasa está buenísimo, que pasen cosas, por supuesto, pero me interesa también esa otra dimensión de la palabra escrita, que tiene que ver con el diseño de una voz, con la construcción y la selección del léxico, de las palabras que usa, de la música. Y eso de nuevo está en Di Benedetto, qué sé yo, está en Saer. La literatura argentina ha tenido una gran exploración de esta vía, ¿no? No sé si respondo a la pregunta, pero esa es como un Sí, poco la sí. búsqueda cuando pienso en un texto literario. No pienso a partir de la estructura necesariamente. La estructura viene después. Bueno, sabemos que Fermín, además de escritor y profesor, también es guionista de cine, y hacia ahí va la pregunta. Tu formación audiovisual, eh, Ok. ¿influye en tu forma de escribir? Eh, sí, completamente. Yo creo que como todos, todas, ¿no? Como uno es un poco todas las formaciones que ha tenido. Está por acá, veo mi profesor de teatro de cuando iba a teatro allá, lejos y hace tiempo en Olavarría, ¿no? Digo, hay algo que los formadores, las personas que tuvimos cerca en algún momento, digo, van amoldando esa voluntad que uno tiene en relación a la producción, ¿no? Sensible, a la producción de imágenes, de palabras, de textos, ¿no? Y yo creo que sí, que el haber pasado por una escuela, una facultad de cine,
si bien en algún punto también, voy a empezar por lo que no. A veces cuando uno estudia una disciplina artística en términos académicos, por lo menos yo tengo esa idea, a veces te constriñen, ¿no? Es como que, pero no en el sentido, te ponen te dan tantas recetas que a veces es difícil salirse de ese lugar de la receta, ¿no? Me pasó estudiando guión en la facultad. Los guiones que escribía en la facultad no me gustaban porque te dan recetas, te dan estructuras. No te dan el tiempo que a veces demora la escritura, ¿no? La pregunta que uno tiene detrás de la escritura, bueno, no hay tiempo muchas veces cuando uno está en esos cursos enormes. Pero por supuesto que influye, pero sobre todo influye la relación con las imágenes, ¿no? Esta idea eh, del trabajo con las imágenes y los sonidos, cuando descubrís que hay películas, que hay relatos audiovisuales que trabajaron tan bien la incorporación de música, la construcción de personaje, la construcción de miradas, la construcción de atmósferas y de climas, también desde los recursos audiovisuales, visuales, audiovisuales, y por supuesto que, o por lo menos en mi experiencia, cuando escribo hecho mano de ese recurso, ¿no? Bueno, ¿qué se escucha en ese momento? ¿Qué se escucha de lejos? ¿Qué se escucha a lo lejos? Lo que en sonido sería en el plano sonoro. Bueno, ¿qué se escucha en el fuera de campo, fuera del plano, ¿no? Eh, y por supuesto que echo mano de esos recursos, ¿no? Del audiovisual, sin que eso sea una trampa, sin sentir que estoy escribiendo un guión, porque el guión es un género discursivo que justamente es todo lo antiliterario posible. Es como el otro extremo, porque es hipertransparente el género, el guión cinematográfico. Eh, pero bueno, sí, sin duda está ahí esa formación, ¿no? Audiovisual. Pero como todo, si hubiese estudiado música, probablemente hubiese cosas de la música. Me encanta la música, ¿no? Y hay cosas de la música que tienen que ver con lo que escribo. Eh, Creo que si por ahí va tu pregunta, por supuesto que eso Sí. está. Y por supuesto que lo vinculo. Yo doy clases en una materia de primer año de la carrera que estudié, cine, y todo el tiempo hago cruces entre lo que les muestro a los pibes, a las pibas audiovisual, y la literatura, y la escritura literaria. Así que para mí están recontra interconectados, son dispositivos distintos, ¿no? Una cosa es la escritura literaria, otra cosa es la escritura de guiones o filmar, pero yo creo que son todas labores que muchas veces pueden hacerse de una manera artesanal o por lo menos el cine que a mí más me interesa es ese que está, bueno, que muchas veces tiene que ver con procesos eso de trabajo en el tiempo, ¿no? ¿Qué te Bueno, parece ahora, que es más difícil? Construcción de imagen, ambas son narrativas, ¿no? Con diferentes dispositivos, Sí, como vos decís. Pero digo, ¿cómo te ha resultado más difícil? Vos que has andado por los dos caminos. ¿Es más difícil son, construir desde lo literario o desde lo audiovisual, donde vos tenés, digamos, imagen y sonido? Y esas capas que yo tenés, ¿no? Cuando vos ves un audiovisual, como vos relatabas, que hay capas, digamos, que vas de perceptivas, ¿no? Que escuchas un sonido, pero hay otro sonido por detrás, y ves una imagen y hay un ambiente. Son distintas para mí. No podría decir que una es más fácil que la otra. Una tiene cosas. A ver, la imagen cinematográfica muchas veces requiere, no siempre, requiere mucha gente atrás. Y eso hay que aprender a, digo, laburar. Requiere muchas veces hasta dinero, equipos técnicos, eh, el audiovisual. Por más que de una película, digo, hasta las películas más pequeñas implican gente detrás, más de una persona. En cambio, la escritura literaria implica uno mismo con el documento, con el texto, ya. Ahora, lo que hay detrás de la escritura literaria muchas veces es un trabajo de escritura, reescritura, revisión, cortar, pegar, intervenir, reescribir, borrar. No podría decir que hay uno más fácil que el otro, pero sí creo que hay uno que requiere de menos complejidad técnica y humana, que es la escritura literaria, en el sentido de que uno puede estar solo y el texto y escribir el texto. Ahora, en términos de destreza, bueno, ahí ya me meto en otra zona que sería imposible de determinar, ¿no? Porque la escritura literaria, digo, también depende de qué escritura, qué imagen, ¿no? Pero en mi experiencia siento que es hasta, digo, a mí me llevó mucho tiempo escribir, por ejemplo, estos libros. Eh, Mucho trabajo, mucha lectura, mucha corrección, ¿no? Eh, bueno, también cuando trabajo en cine tardo un montón, así que tampoco puedo decir que haya una más rápido, más fácil de resolver que la otra. Eh,
Pero viendo un poco el campo y la gente que conozco y las maneras en las que se produce una y otra imagen, creo que hacer cine es hasta más accesible a veces, te diría, en contra de lo que acabo de decir recién, ¿no? Pero bueno, es difícil de responder la pregunta porque cada una tiene sus complejidades. Pero bueno, de nuevo, insisto, vuelvo a algo muy material que escribir, puede escribir cualquiera teniendo una computadora, teniendo un cuadernito, y eso es para mí lo lindo de la escritura, la idea del trabajo solitario. Después de haber trabajado mucho con personas muy distintas en cine, elijo el trabajo solitario. Sí, aparte esa diferencia, ¿no? Que en cine se trabaja con mucha gente, en la escritura Mucha. Y siempre hace es un falta mucho trabajo, dinero, y el dinero claro, nunca alcanza, y después hay que ver dónde se muestra, y bueno, y siempre hay como mucha sí, complejidad alrededor de eso. sí, sí, sí. Bueno, hola Fermín, hola a todos. Hola, Magali. ¿Qué tal? Yo soy Magalí, soy profesora de literatura y trabajo como formadora de literatura y de práctica del lenguaje en el CIDO de la Barría. Yo soy de Bolívar. Nada, para mí, para empezar, decirte que disfruté mucho la lectura de tu novela. Tengo en proceso la otra, sí, que la dejé interrumpida porque me parecía que hoy estaba más enfocado en la presentación de las visiones venenosas. Tendría muchísimo para preguntarte y para decir, pero quizás no quiero tampoco spoilear y más bien que lo lean, que lean la novela. A mí, de todo lo que venías diciendo recién, me quedaron muchas cosas, ¿no? Como resonando esto de que, de la pregunta política, ¿no? Que a veces, muchas veces los libros, la literatura nos conecta con esas preguntas y que a veces más interesante que contar cosas que pasan, es por ahí instalar ciertas preguntas, ciertos temas, ¿no? Y con la profundidad del lenguaje y demás, como que vos utilizás como recurso que me parece muy interesante. Pero cuando yo te leía, me era inevitable pensar en la pregunta filosófica. Era inevitable no pensar en el sentido de la vida, en las cosas que hacemos sin sentido, en ese sinsentido que era la rutina, ¿no? De estas cuatro protagonistas. Entonces, todo el tiempo esa pregunta, y bueno, y cada vez que uno lee siempre activa todas sus lecturas anteriores, ¿no? Es inevitable eso también. Así que me encantó sobre todo eso porque fue como dialogar con esas lecturas, ¿no? Y poder conocerte, por lo menos en tu faceta de escritor, desde ese lugar. Así que bueno, te felicito por eso porque realmente me generaste muchas preguntas y posibilitaste muchas conexiones que me parecen interesantes para seguir indagando. Por ahí a mí me interesa, porque vos dijiste que todos podríamos escribir. Bueno, yo en realidad me encantaría poder escribir, pero no siento ese arte en mí todavía, por lo menos no lo encuentro. Sí me gusta leer mucho y quizás eso hace que, no sé, que quiera escribir algo súper guau de entrada y siento que uno no tiene que esperar eso, ¿no? Pero bueno, justamente quería ver esa relación tuya con la escritura. ¿Cuándo comienza? ¿En qué momento Fermín, quizás niño, sintió que podía escribir o que ese era su camino? Como lector, claramente advierto que es desde muy temprano, pero bueno, me gustaría que cuentes un poquito de eso, cómo llegás a la escritura de esa primera novela, cómo ocurre esa idea, ¿no? De escribir esa primera novela, y después cómo se llega a publicar, que es otro de los grandes temas, porque por ahí mucha gente escribe, pero no da ese paso o no es tan fácil llegar a ese paso, ¿no? Perdón que lo hice muy largo. Bueno, no, no, está bien, estoy anotando. A ver, el inicio de la escritura, a ver, yo creo que es difícil a veces precisar, ¿no? Porque digo, bueno, sí, puedo decir esto, sí que escribía y siempre escribí y tenía, intentaba y qué sé yo, y en la escuela, pero realmente creo que a mí digo, empecé a escribir cuando terminé de estudiar, como de alguna manera fue como, bueno, terminé la carrera que yo había estudiado, que era esta carrera de audiovisual, diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Y unos años después me acuerdo que yo había vuelto de unas vacaciones con mis viejos y me puse a escribir, cada tanto arrancaba como inicios de cosas, no sé bien qué era, ¿no? Empecé a escribir algo, una voz que se parecía a muchas cosas que yo venía escribiendo o que venía pensando, ¿no? Y bueno, eso empezó a acumularse en un documento, empecé como a juntar hojas y hojas y hojas y hojas, y creo que una vez que tuve como no sé, unas 50, 60 hojas así también, muy prolijas y tampoco sin pensar en publicarlas, obviamente.
empecé una clínica con Julián López, un escritor, y con él empecé a trabajar ese texto. Eh, Claramente una de las primeras cosas que entendí y que para mí es algo que suelo decirle a las personas con las que a veces a las que les doy clínica, de escritura, que van como trabajando sus textos, es que hay que tener paciencia con la escritura. Como que a veces hay muchas personas que se frustran enseguida porque no les gusta lo que escribieron. O que te dicen, no, eso, no me gusta lo que escribí, lo descarté, empiezo otra cosa, ¿no? Y yo creo que hay que insistir en el sentido de que la escritura es insistencia sobre una misma idea, y es una idea con la que te vas a casar y que probablemente si vas a escribir en textos largos o de mediano alcance, o así sean relatos, bueno, vas a tener que sostener ese deseo de escritura. Porque al principio hay entusiasmo, como dice, creo que es Eugenia Almeida, al principio hay deseo, pero después no hay deseo. Muchas veces después lo que hay bueno, es trabajo, como una composición musical, como la pintura de un cuadro, digo, como cualquier cosa que implique un trabajo, ¿no? Un hacer. Yo creo que ahí es donde me di cuenta que la escritura implicaba deseo y también implicaba trabajo, sentarse. Ahí fue cuando hice el clic, ¿no? Me acuerdo tenía 27 años. Fue a mis 27, que fue cuando yo ya me había recibido, estaba laburando, y era hacerse el tiempo también para escribir. Creo que hay algo importante en hacerse el tiempo. Eh, sí, respecto de la publicación, bueno, es otro asunto, es un asunto re complejo el hecho de publicar. Yo creo que justo en este contexto, bueno, nunca es el mejor contexto para publicar en Argentina, porque hace años que viene siendo muy complicado, el sector editorial está en un momento de mucha precariedad, diría. Las editoriales editan muy poco, tienen autores apalabrados hace años, después de la pandemia hubo como una especie de cuello de botella. Eh, mi primer libro salió por un premio, que fue el premio de la Bienal de Arte Joven, que es un espacio de acá municipal que se hace en el Centro Cultural Recoleta, donde seleccionaban distintas novelas en proceso y premiaban una, premiaron la mía y salió por una editorial que además me encantaba. Pero también fue muy casual y yo terminé ese libro y tenía cuando empecé este y terminé lo envié a varias editoriales y lo que tuve fueron muchos rechazos, porque lo que te dicen es, me encanta, pero no lo veo para el catálogo, me gusta, pero no me parece, también digo, o te dicen, sí, lo vamos a leer y no lo leen. En general las editoriales se manejan con recomendaciones, uno no manda un texto porque encontró el mail en la página. Eso en general lo que uno hace es escribirle si están recibiendo inéditos y a partir de eso vos le podés mandar, pero en general lo ideal es que otro escritor o escritora te haga un gancho, te diga, bueno, que lea tu texto y te diga, bueno, lo recomiendo a tal editorial. Es complejo y hay que tener también paciencia, porque de nuevo el mercado editorial local es pequeño, la gente que lee es muy poca, por más que haya cada vez más ferias, la verdad es que si bien quizás es más grande que el de Chile o que el de Uruguay o de otros países de Latinoamérica, lo cierto es que un libro hoy es casi un bien de lujo para muchas personas. Entonces es un mercado complejo. Entonces hay que entender que, bueno, que a veces los libros también demoran en su publicación y yo tuve también que aprender esto, porque también es muy fácil frustrarse cuando uno escribe y dice, bueno, ¿y qué hago con esto? Eh, lo que es, para mí la verdad está en el texto, en insistir, en seguir escribiendo y eventualmente en un momento, de alguna u otra manera, el texto se publicará si uno insiste, ¿no? Creo que ahí está la clave, la insistencia, por lo menos eso es lo que yo en algún momento entendí. La no desesperación por la visibilidad, o por el ver el libro terminado, más allá de que el libro quizás no esté terminado en sí, por ver la publicación, ¿no? La publicación a veces es como un fetiche de la escritura, incluso antes que la escritura en sí misma. Pero bueno, eso también es algo que te da, o por lo menos a mí me pasa ahora, ya teniendo dos, entiendo la ansiedad de querer publicarlo también, ¿no? Pero supongo que debe haber un momento que vos decís, bueno, me siento escritor, esto sí, ¿no? Y más allá de la publicación o no. Eso también debe ser difícil. Yo cuando veía recién el video donde vos leías tu propia novela,
que eso debe ser muy loco, ¿no? Porque uno generalmente cuando lee sus propios escritos como que siempre encuentra fallas o cosas que mejorar o cosas, ¿no? Entonces, cuando decís, basta, ya está, acá está, Lo dejo ahí, no claro, lo toco así está más. bien. ¿Qué te pasa cuando volvés a leer tus textos? No, no los vuelvo a leer. Te diría que no los vuelvo a leer. Los dejás, ya está. Sí, y eso lo aprendí bueno, Julián López, con quien yo tomaba los talleres, pero también hablando con otros escritores o escritoras, o bueno, hay algo de uno suelta y el libro ya está, Y digo, aparte, y ya porque uno es existe. su peor crítico siempre, ¿no? De lo Por que eso, y hace. le vas encontrando lo que escribirías de otra manera, o lo editarías, o lo intervendrías. Entonces yo, de alguna manera, aprendí que cuando uno suelta un libro, está bueno leerlo, te invitan a leer, lees un pedacito, genial. Pero, pero también es una relación tensa con la que uno tiene con yo por lo menos, hasta que cuando el texto ya existe, incluso es peor, porque vos decís, bueno, eso ya lo ve todo el mundo, no es que lo puedo trabajar. No se termina esa relación de tensión con la escritura, a Fermín, eso vos sabés voy. que Alejandra, que viene en el colectivo, que Ah, nos está escuchando y mirando, que viene de la sí, quinta hora, dice ok. desde su experiencia, ¿cómo podríamos, cómo Ale? Hice una consulta por... Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por la paciencia. No, por favor, te estoy Ah, ok. leyendo en el chat. Desde su experiencia, dice, ¿cómo podríamos introducir a los chicos en prácticas de escritura relacionadas con la construcción de guiones a partir de films? Soy profe de primaria, dice Alejandra. Bueno, pero ¿para que ellos escriban guiones o para que escriban viendo películas? Esa es mi pregunta. ¿Se entiende mi pregunta? ¿Para que empiecen a escribir guiones? La idea es que, bueno, puedan introducirse esos en la construcción de diálogos a partir de, por ejemplo, el género del cine, para llevarlo a la escritura. Entonces, los guiones me parecen un puente genial. Y como usted tiene experiencia como guionista, pensé que tal vez habría alguna propuesta o alguna manera de poder iniciarlos a los chicos, porque el interés que se despierta en todo lo que es cinematográfico es muchísimo, a veces más que la escritura, y es muy buen puente para poder adentrarnos a eso. Claro, claro. Ok. Mirá, yo di varios años de guión, de materias de guión. Lo que más usaba como recurso muchas veces, primero es que entiendan que contar historias, podemos contar historias todos, en el sentido de que estamos habituados a muchas herramientas, por más que por ahí no las tengamos incorporadas, ligadas con la narrativa. Y eso también lo digo en la universidad, en la materia en la que estoy. Tenemos un montón de herramientas ligadas a la narrativa. Digo, la vi una vez, él pasó esto después pasó esto y finalmente ocurrió esto. Digo, contar una anécdota es relatar, es narrar un acontecimiento que tiene también una estructura. Contar un chiste también tiene una estructura y tiene un remate. Hay estructuras detrás de todo eso. Pero para mí una buena manera de empezar a pensar cómo escribir un guión es por mostrarles cortos, animados. Yo usaba muchos cortos animados. Si eventualmente precisás, te puedo pasar por mail. Hay muchos, por ejemplo, en general los cortos animados de Pixar, lo más comercial que puedas encontrar, cortos de Pixar o cortos ganadores del Oscar animados tengo algunos más otros, quizás un poco más raros, animaciones europeas. Muchos de esos tienen estructura narrativa clásica, la estructura en tres actos, la del cuento, principio, desarrollo, final, con un clímax. Eh, y en general lo que pasa ahí es que es un conflicto básico, son dos personajes luchando por un mismo elemento. Por ejemplo, hay uno que yo mostraba que eran dos vecinos, que es un corto de los 50. Son animados, dos vecinos que luchan por una flor que nace en el medio del terreno de ambos. Y eso te da la pauta clave para entender cómo funciona contar un cuentito muy sencillo, de donde hay dos partes que se ponen por un mismo elemento, ¿no? Eso es narración, pero también es escritura audiovisual. Digo, parten de la misma base. Eh, y eso en principio, entenderlo, decodificarlo, yo lo hacía con estudiantes de terciario que estudiaban videojuego, por ejemplo, que necesitaban herramientas de guión para escribir videojuegos, pero también lo daba para estudiantes que estudiaban guión. Es entender la matriz básica de todo relato, la estructura en tres actos. No sé si me fui por las ramas, pero mostrar cortos y que ellos vayan entendiendo.
fíjense que son dos personajes que luchan por lo mismo. Bueno, piensen ustedes que hagan esto mismo que vemos acá, pero piénsenlo con otros dos personajes y con otro objeto. Y eso es empezar a entender una estructura, ¿no? Eh, no sé si sirve de alguna manera esto que estaba diciendo. Después la escritura de guiones, bueno, requiere una mínima técnica que no es compleja para nada, pero bueno, va por ahí. No sé si respondo a tu pregunta, pero creo que mostrarles. ¿Cómo? Muchísimas gracias. Sí, estaba escuchando cómo son las orientaciones para poder abordarlo, así que me viene bárbaro. Gracias. Bueno, genial. De nada, y cualquier cosa, en serio, si precisas eso, materiales o audiovisuales, tengo así conocidos 3 o 4 cortos que los usaba mucho. Hacer estos ejercicios está bueno. No, yo retomo tu narrativa, sí, más que nada. Ok. Lo que me llama la atención de tus dos novelas, sí, es la elección de los personajes y la elección de la voz narrativa, que son justamente personajes femeninos y la voz narrativa también es femenina y del uso de la primera persona. Quería saber el por qué, ¿sí? Porque yo creo que es un desafío para un escritor hombre poder mostrar el mundo a través de los ojos, ¿no? Por ahí de una mujer, eh, de, de- de poder contar desde su perspectiva, y creo que lo logras y muy bien, ¿no? Entonces me interesaría un poco que nos cuentes un poquito esa elección. Ok, yo creo que es un desafío construir cualquier voz que sea distinta a uno mismo. O sea del género que sea de la nacionalidad o registro histórico del que sea. Más allá de eso, creo que durante muchos años tuve como referencia a muchas escrituras femeninas, diría, que trabajaron con voces femeninas. Yo hace un rato mencioné a Sara Gallardo, hablé de Libertad de Ujú. Metrópolis, Elvira Orfé, escritoras argentinas de la década del 60, 70, 80, o Silvino Campo, ¿no? Ese tipo de escrituras siempre me parecieron así como un norte, sobre todo cuando escribí esos dos textos. Y de alguna manera creo que naturalmente me orienté hacia la construcción de esos universos que me cautivaban, que tenía que ver con ese misterio de entre la infancia y la juventud, fuera de un registro histórico contemporáneo, entre naif, medio perverso y eh, eso, de otro recorte temporal, epocal, que me parecía súper interesante para construir, ¿no? Ujú. Y creo que fue más intuitivo. No sé si a veces tengo una explicación para poder decir que por qué elegí esa idea de ese universo autocontenido donde casi no hay masculinidades. Porque, por Ujú. ejemplo, ahora estoy laburando en una novela donde casi no hay no hay casi mujeres. Entonces, Ah, em, creo que son también momentos, ¿no? Del trabajo de uno. Y venía un poco por ahí, también de otras lecturas que yo venía haciendo esos años cuando escribí esos primeros 2 libros. Creo que, o por lo menos a mí me pasa que cuando escribo estoy a veces en diálogo con cosas que leí hace bastante, entonces o escribo como en diálogo con textos que leí hace mucho, entonces se va imponiendo a veces el texto contra esas lecturas, ¿no? Eh, pero bueno, nada, tenía que ver con indagar esos universos. muy bien, me pareció genial la forma en que lo haces y cómo se expresa Olga, sobre todo, que es la protagonista, la narradora de esta última novela. Una novela, bueno, vos dijiste de ciencia ficción, coincido, también veo mucho de literatura fantástica, ¿no? Esto de los pasajes, Mm, el adentro, el afuera, lo sí. cotidiano, lo desconocido, nosotros y los ellos, ¿no? Entonces eso también me interesa mucho. Por ahí nos podrías contar de qué trata tu otra novela, ya que de esta hablamos un poquito más. Eh, La dijiste que primera. no, la primera, Bajo lluvia, relámpago, trueno, Sí, justo que la tengo acá. que no es de ciencia ficción, ¿verdad? No, no, es un texto. Sí, ahí está. Es un texto situado como en una especie de siglo XIX medio nebuloso, es una protagonista, que en este caso no tiene nombre, que viaja en un carro
con su medio hermana y su tía y un tipo que han contratado, Pedernera, y ella va llevando el cajón de la madre, porque la madre, como última voluntad, le ha pedido ser enterrada en un pueblo, en un pueblo en el llano, ¿no? Y bueno, y las tres mujeres avanzan por esa pampa, que en realidad tampoco se dice nunca, ¿no? Del todo qué lugar es, avanzan en ese carro y van teniendo distintas situaciones desafortunadas, cada vez más, como si se fuera como destartalando un poco el viaje y se van encontrando con distintas situaciones que tienen que ver con distintos personajes, o con las inclemencias del tiempo, o con los animales. Entonces, a mí me gustaba pensar que era un texto donde ellas iban como transportando la mala suerte, ¿no? Y a la vez hay algo también con el fantástico, que siempre está, como bien decías, el fantástico incluso más que la ciencia ficción, como un registro que a mí me marcó mucho como lector siempre. eh, y que está todo el tiempo jugando como en la ambigüedad entre lo mágico y lo que no es, o lo más natural y lo sobrenatural, y lo que sucede o que está en la imaginación de los personajes. Entonces, Ujú. así avanza el relato, medio entre lo pesadillesco y la vigilia, ¿no? Así se va moviendo Bueno, mientras la vigilia también avanza. es el tema de la otra novela. Claro, entre el Sí, sueño y la vigilia. Sí, me gustan a mí sí, esas zonas de indeterminación a en, mí en los también. relatos. Sí, y de esta novela, de la primera, rescatar la voz de la madre muerta y el lenguaje que Mm, utilizás para hacerlo, me parece que está muy, muy genial. Y la importancia, ¿no?, de la voz de las madres para nosotros, para mm, cada uno de nosotros, y la fuerza que mm, tiene ahí en la protagonista, ¿no? En esa demanda mm. de llevar ese cajón a ese lugar y seguir todo el tiempo lo que le va diciendo, ¿no? Me parece muy interesante, así que eso también quería destacarlo, también para que lo lean, porque realmente está muy bien, me encantó leerte, sinceramente. Bueno, gracias. Si tuviéramos necesitaría firmar los libros, pero bueno, no puedo. Es algo que no se puede hacer por esta vez. Sí, No, tal cual. virtual, difícil. Todavía Por no. ahora, eso no lo hace la inteligencia artificial. Todavía no. O sí. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Yo tendría un montón de preguntas, pero vamos a dejarle voz a, a quienes están participando de este encuentro. Por ahí la última, ¿por qué las visiones venenosas? ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese título? Cuando lo estaba escribiendo, pensaba como en un título que pudiese ser como de otra época también. Como que no fuese un texto contemporáneo, que pudiera nombrar un libro. No sé, en ese momento estaba como pensando en la idea de una novela de los años 60, que de repente agarrás y decís, ¿qué es esto, no? Pensaba en un título de ese tipo, casi como no sé, me sonaba un poco a ese repertorio, a esos textos, eh, o esos libros que a veces uno encuentra de escritores argentinos que no sabes de quién es. Entonces, en ese sentido, y después también en una imagen medio difícil de armar en la imaginación, pero es que es una visión que te produce algo, pero que no. Entonces, eso, y en general los títulos a mí me gusta pensarlos no como algo lineal en relación al texto, sino casi como algo que engloba, pero donde es difícil encontrar la referencia exacta de a qué refiere. De todos modos, Ujú. ese título refiere a un momento específico del texto, está como encerrado en un momentito muy particular del texto, que es En un los libro, escritos en los de escritos de uno Belita. de los, claro, Sí. de uno de los personajes que va escribiendo Ujú. como una especie de diario medio paranoico, donde trata de entender el fenómeno en el que están inmersas, y una de las frases que da como una puntada es ese título. Pero Ujú. sí, recuerdo eso, cuando estaba pensando el título, que es algo muy difícil, pensaba en eso, como una especie de título medio anacrónico, no sé. ¿Podría convertirse las visiones venenosas en un guión cinematográfico? Sí, de hecho, cuando vos me preguntabas no, me preguntaban hace un rato lo del cine, me acuerdo que cuando yo estaba escribiéndolo pensaba un montón en cine. Ahora me acordé que pensaba mucho en los paneos que se usan en cine, la idea del paneo, que es mover la cámara así, largos paneos donde se pudiese ver el paso del tiempo. Pensaba en eso, y cuando en la pandemia, yo estuve muy obsesionado con volver a ver las películas de un director ruso que es Andrei Tarkovsky, que labura mucho el paso del tiempo. Es un tipo muy obsesionado con la mística,
con la revelación. De hecho, tiene varias películas donde aparece la idea del esperar una revelación. Y él trabaja mucho, sobre todo en una película que se llama Sacrificio, eh, que es rarísima, pero también en Solaris, que es una adaptación de una novela de ciencia ficción, y Ah. también en La Zona, que si les gusta el cine, les súper recomiendo porque son películas donde hay una densidad con el tiempo, con el color, con el sonido, con el agua, con el fuego. Bueno, y había algo de esas atmósferas que volvían cuando estaba escribiendo. Entonces ahí aparecía también la idea del cine. Nada, Ujú. vuelvo a esta idea. Y sí pensaba todo el tiempo en secuencias cinematográficas cuando escribía. Como que entraba y salía del espacio como si fuesen paneos de cámara, ¿no? En un momento estaba obsesionado con cómo narrar. Aparecían muchos recursos del cine en la cabeza. Un poco respondiendo a esto que me decían, me acabo de Sí. acordar, que me preguntaban al principio. Sí, porque durante toda la primera parte, que es esa espera, esa incertidumbre, esa espera constante, es como el relato también repetitivo, lento, ¿no? Y Mm, en un momento cuando Olga empieza a tomar el coraje y la decisión de ver, de expedicionar, ¿no? Y ver qué hay más allá, el relato comienza a ser con oraciones más cortas, incluso más sí, ágil. Entonces hay también como una mirada, cuando uno lee, ve esa mirada cinematográfica, ¿no? Los ritmos, ese silencio que se repite constantemente en el mm, relato. Es una novela muy sí, visual, ¿no? Entonces por eso también no me costaría imaginarla como una película, justamente. A claro. algo me pasaba eso. El territorio, la naturaleza, bueno, todo lo que aparece Mm, ahí es muy bien expresado. Son como imágenes, sí. ¿no? Escenas. Sí, sí, Hola, sí, sí. Fermín. También uno corre el riesgo, perdón, uno corre el riesgo al trasladar al cine muchas veces, o que es lo que a veces pasa cuando uno dice, bueno, voy a ver una adaptación, una transposición de literatura al cine, Sí. ves a veces te agarra como una especie de desengaño, ¿viste? Cuando decís, uy, así quedó. A mí siempre me da ese miedo cuando uno dice pensar en llevar al cine, decís, uy, es mucho mejor Ah, el mejor así como texto. está, claro. Porque No hay que- porque la imaginación es tan, en ese sentido, la imaginación es tan compleja, ¿no? Puede hacer ciertos procesos cognitivos donde las cosas funcionan de una manera tan particular. Por eso cuando hablan de la IA y que nos va a Ujú. reemplazar o va a reemplazar a la No, es escritura, imposible. vos ves las cosas que escribe la IA y decís, bueno, o sea, no hay manera que eso reemplace de alguna manera, por lo menos a muchas de las áreas del campo del arte. Pero pienso ¿no? en esta idea, ¿no? De a veces pasar al cine, pasar de la literatura al cine muchas veces implica una achatar. Si no hay un buen trabajo de transposición, a veces es como un achatar. Se suele ser Pero muy no críticos con las adaptaciones, ¿no? y porque uno Cinematográficas de imagina, libros. ¿Sí? y sí, sí, claro, Ujú. sí. Perdón, iba a hablar Lucy. Hola, Lucy Sí, sí. Julio, que los veo ahí. Hola, Hola, Fermín. ¿cómo va? Bueno, Buenas. a mí me pasó, yo te quiero decir que me pasó. No lo sentí, no lo viví como ciencia ficción. Vos sabés que a mí me pareció que era posible. Por eso no voy a tratar de, de ser un poquito no tan clara. Por eso sentí alivio al final. Me sentí aliviada, digo, ay, bueno, ya salimos de este mundo. Me gustó muchísimo y tengo un preferido, un capítulo preferido que es Recolección de Objetos. Ah, Me fascinó, es mi preferido. Pero me ocurrió eso, vos sabés que a mí mucho la ciencia ficción es contradictorio porque me gusta Bradbury muchísimo pero es esa ciencia ficción. Pero esto lo viví como algo posible. Lo terrible es que me pareció que puede ser posible que pase una cosa así tan alucinante. Me encantó. bueno, gracias. Y no, por favor. Bueno, lo que pasa es que también me parece que hay como, entiendo, yo siento que bueno, la ciencia ficción es súper amplia también, es tan amplia que puede haber eh, textos, esto como más, a mí me interesan mucho los textos donde hay la construcción, donde está esta construcción de un mundo, a veces paranoico, ¿no? Bradbury o Stanislav Lem, o también lo hace Philip Dick, como estos mundos donde uno no sabe dónde empieza, dónde termina la simulación o dónde empieza la paranoia, dónde esto es completamente real o irreal. Por eso está como muy cerca del fantástico, que juega mucho con esto, ¿no? Esta idea del no saber si estamos, digo, pensaba también cuando estaba escribiendo,
¿cómo se llama? La invención de Morel, ¿no? Esta cosa del tipo que está ahí, que no sabe qué es esta mujer que ve hasta que se da cuenta que es una máquina. Bueno, en ese tipo de relato, y que sí es, a mí me parece alucinante, ¿no? Y esta idea de la construcción de un mundo, ¿no? Y sus límites. Poder ver si rascar los límites y si hay algo del otro lado o no. Eh, esta paranoia que se va armando. A mí es lo que más me interesa de la ciencia ficción. Después, igual he leído muchísimos distintos tipos de trabajo con construcción de mundo, ¿no? Pero bueno, es un texto híbrido también. Obviamente que es la manera en la que uno se apropia del género, que eso es lo bueno también de los géneros, ¿no? Que uno puede apropiarse como quiere. Pero bueno, muchas gracias por la lectura y la devolución. No sé si Ángela o Susana quieren hacer alguna pregunta, que estaban por acá. Alejandra, que ya llegó a su casa y la vemos ahí. Sí, muchas gracias. Agradezco la paciencia. Siempre estoy pensando en términos de las primeras infancias, porque digamos que es el nivel en el que yo estoy desempeñándome. Y lo que noto es que las prácticas de escritura eh, creo que se tienen que redimensionar más, en un sentido de que si bien en el segundo ciclo ya están alfabetizados, creo que se podría pensar desde un lado más creativo y la ciencia ficción podría entrar como un género más predominante que no está muy vigente. Estamos con géneros literarios, con cuentos, con el género narrativo, narrativo corto, fábulas. Estamos con género lírico, estamos con poesías, canciones, pero creo que no hay un lugar preponderante con la ciencia ficción. Y me parece que podría ser beneficioso. Y bueno, y si tienen alguna propuesta y desde la experiencia del hoy podemos construir algo más o hay algún aporte, bienvenido sea, porque la idea es ahora de poder convocarlos desde algún lugar. Y es difícil, y más justamente con esto de lo cinematográfico, de las pantallas que están canalizándolo todo en estas edades. Y la idea es correrlos un poquito desde ese lugar. Así que bueno, cualquier propuesta, idea o bienvenida es para, bueno, ayudarlos a que puedan construir cierto repertorio literario y que la ciencia ficción esté presente y también que desde las prácticas de escritura no sean solo reversionar algunos finales o reversionar algunas moralejas, sino que sea algo mucho más grande, ¿no? Y que ya cuando lleguen al secundario puedan armar sus propias producciones con ideas genuinas. Eso sería la idea y si, bueno, puedo interesarlos en la ciencia ficción, estaría genial. Qué desafío, ¿eh? Yo no me imagino trabajar con niños tan chicos. Pero bueno, digo, volviendo un poco a lo que te decía hace un rato, para mí, volver sobre cosas que puedan entender cómo funcionan, no sé si eso te resuena, ver cortitos y esos cortitos desarmarlos de alguna manera, si está esa posibilidad, a veces está bueno, ¿no? Para entender, mira, hay dos personajes, buscan lo mismo, empezar a entender esa estructura, que empiecen ellos a escribir esos cuentitos, ¿no? Digo, incluso con los celulares mismos, digo, podés empezar a armar, a filmar algo, ¿no? Hoy en día, Armar como una especie de corto y pensar, a ver, se me ocurre que ellos puedan hacer los diálogos que aparecen en las imágenes de estos cortos. Es una muy buena idea, muchísimas gracias. Y es más innovador y es salir un poco de las orientaciones, siempre estamos con las orientaciones en prácticas del claro, lenguaje. Y, y por eso me interesó también y todavía no pude leer el libro, así que no puedo darle ninguna devolución, no pero pasa nada. sí quiero, más adelante vamos a aprovechar las vacaciones, que bueno, recién empezaron, así que bueno, muchísimas gracias. Bien.
Sí, la importancia Alejandra, esto de escritura, la oralidad y la lectura en la alfabetización de los chicos, ¿sí? Y no, por ahí tomando desde la formación de Eloy y sus producciones, ¿no? Un buen recurso, sí, lo audiovisual. Hoy en día que los chicos están tanto Mm. con los dispositivos, aprovechar y a partir de ahí, eh, bueno, empezar con la creación y con la escritura, es una muy, muy buena idea. No sé si alguien más quiere aportar una pregunta, algo, hacer algún comentario sobre sus lecturas. A mí me parece bueno, hola Fermín, me parece bueno estar Vamos. frente a un joven escritor que conocemos, que queremos y porque digo, recortarse en un mundo, en este mundo que vivimos como escritor, ya es toda una historia, ¿no? Y de los textos, digamos, acá estamos repartidos, Lucy ya leyó los dos, yo solo leí el primero, y me gusta la idea de, no sé, voy a usar un concepto que no sé si tiene algo o no que ver, que es luminoso, que me gustó mucho cuando lo cotidiano se vuelve así, se enrarece y empieza a dar miedo, como esa pampa que, bueno, voy a decir la pampa chata, qué sé yo, y de golpe esa pampa se vuelve muy extraña. Me gusta mucho cuando la cosa se pone así en un texto. Eso lo disfruté mucho. Así que bueno, espero ya lo terminó Lucy, ya está arriba de la cómoda, me toca a mí. Bueno, gracias, gracias. Sí, había algo de esa búsqueda que tenía que ver con pensar eso, el siglo XIX, un siglo XIX enrarecido, pero que tenía que ver con volver sobre esa, también sí, sobre un mundo donde uno diría, bueno, es todo siempre igual a sí mismo, ¿no? En esa regularidad que hay en el terreno. Y de repente en esa regularidad poder empezar a encontrar, poder pensar o poder imaginar un mundo donde está ese enrarecimiento, ¿no? De los personajes, del habla, de las fuerzas de la naturaleza, donde aparecen estas especies de voces de otros fantasmas, ¿no? Que van guiando el recorrido, medio gótico. Eh, sí, y esa era un poco la búsqueda de ese primer texto. Así que sí, iba como por ahí. Nosotros, Fermín, estamos grabando esto y probablemente vaya a haber más docentes que miren después este video. Genial. Me gustaría preguntarte si durante tu infancia y tu adolescencia tuviste algún docente, alguna docente que a vos te haya como dado encendido la primera llamita de interés sobre la narrativa, sobre escribir, sobre crear historias. O no, no pasó. Y No, si lo no, hubo hubiera, mucho. Bueno, acá está mi. Sí, Y si lo sí, hubiera, sí, me recuerdo. ¿qué Sí, tendría que hacer? Digamos, como si pudiéramos guardar como en una cápsula y decir, bueno, eh, ¿qué es lo ok. que el niño Fermín le hubiera gustado que hubiera pasado en esa escuela? A ver, hubo como distintas instancias, viste que uno recuerda en general en la formación como momentos, ¿no? Mm. Momentos mejores o peores, obviamente, porque muchas instancias de la primaria y la secundaria también son sufrimiento, ¿no? Pero bueno, acá están Luz y Julio, que digo, no porque estén acá, pero sí recuerdo mucho, yo iba a taller de teatro con ellos muy chico, creo que tenía 5 años. Me acuerdo de Lucy diciendo una frase que la usaba mucho, que me estoy riendo por dentro. Yo todavía me acuerdo de eso, porque para mí fue muy importante esa idea como conceptual en relación a la actuación y en relación a la construcción de mundo, ¿no? Y a la posibilidad de imaginar un mundo en un espacio donde de repente estábamos eso, media hora arriba del escenario del Teatro Municipal imaginando una isla, me acuerdo de eso, ¿no? Y uno cuando escribe echa mano de eso, sin duda, digo, de cosas que estuvieron ahí en la formación. Eh, y la posibilidad también de la improvisación. Yo después no hice más, o sea, hice teatro después, unos años después, y después hice acá en Buenos Aires, y después nunca más. De hecho, es algo que me resulta ajeno en mi práctica, pero sí me gusta ver. Pero esa posibilidad, ¿no? De imaginar con un pedazo de cartón y un colchón algo, me parece súper valioso. Y después en la formación más
digamos, escolar, sí docentes, no sé, yo estudié en la escuela 4, me acuerdo algunos docentes que nos decían, bueno, a ver, continúa este relato. A mí eso me encantaba, de repente me copaba escribiendo en el cuaderno y haciendo dibujitos y viñetas, imaginaba como una saga, o hacía historietas, ese tipo de cosas para mí cuando te daban la posibilidad de continuar un relato, no las guías de lectura, por ejemplo, tuve profesoras que hacían esta cosa de primera pregunta, bueno, ¿de qué trata el libro? Segunda, ¿por qué el título? Tercera, ese tipo de cosas no sé si siguen usando, pero eran muy duras para, como experiencia de lectura. ¿Qué simboliza cuando el personaje, como que había algo ahí re poco disfrutable, ¿no? Y textos que no desafiaban. Y sí me acuerdo, en los últimos años de secundaria, que nos dieron textos, no sé, me acuerdo que una profesora nos dio las vidas de los jueves, y yo ahí dije, ah, mirá, el premio Clarín, y empecé a leer premio Clarín, me los compraba. Después leí con Claudia Piñeiro en un ciclo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el único que leí de Claudia Piñeiro fue en la secundaria. Había leído, gracias a que había leído ese libro, conocía lo que escribía esa mujer, con la que leí. Pero, o me acuerdo una vez nos dieron libros donde aparecían temas como la sexualidad o el erotismo, me acuerdo con Laura Portel Normal, con Son de Mar, que nos hizo leer de Manuel Vicent, o incluso ahí conocí a Bioy Casares, ¿no? Como de repente me copé con Bioy Casares, o cuentos de vos. Como que había algo, creo que del placer de la lectura que cuando estaba en el aula, cuando la profesora lo trabajaba, digo, me parecía, por lo menos yo lo disfruté un montón. Eh, o de repente historieta, libros que tenían y trabajaban con historieta, me recontra acuerdo, las historietas, había un manual de Santillana, no era, de Longseller, uno rojo, que tenía historietas con tintas, creo que si no eran dibujos de Breccia, sobre unas historietas de Philip Dick, rarísimo, me acuerdo, me recuerdo de qué era. Ese tipo de cosas para mí fueron siempre como que me incentivaron un montón, ¿no? O que una bibliotecaria que estaba en la biblioteca de Normal me dijera, llévate esto, que te va a gustar, y de repente estaba buenísimo. Ese tipo de gente, si no hubiese estado, no hubiesen apuntalado ese deseo de escritura, de lectura. No, no sé bien, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero para mí, si hubo algo central en esa Sí, relación totalmente. con la lectura, fue como gente, o con la creación, gente que te transmitiera el deseo de la escritura y de la lectura, o que generara un espacio para eso, de diferentes maneras, ¿no? Como no de sentir que fuese una imposición que te estaban obligando a leer. Está bien que a mí me gustaba, como a otros les gustaba, qué sé yo, el logaritmo, la función logarítmica, qué sé yo, a mí no me tocaba en absoluto. Pero de repente que alguien te dijera, vamos a leer esto y esto, qué sé yo, y nos leyera ahí, o nos dijera, no, como que se generaba algo interesante en esas experiencias. Tratando de pensar algo más que sea un poquito más, no sé, o que pueda, que sea poco, que no sea un lugar Pero común, pero bueno, ya son dijiste un montón, ¿eh? Ya mi todo, mirá, experiencia. un Mi experiencia montonazo. como estudiante, sí, bueno, genial. No, eso, pero mi experiencia como estudiante está, eso, a veces tuvo que ver con eso, con la gestión de espacios de libertad muchas veces adentro del Sí, no, aula y no la obliga. exacto, apelaba a esa memoria porque digo, muchas veces tenemos chicos, chicas, niños en la escuela que podrían ser futuros escritores y que cómo incentivar, cómo encender esa llama y que se mantenga, ¿no? Y no Y apagarla, sí, no apagarla bueno, por ejemplo, precisamente. en la escuela normal me acuerdo hicieron un concurso de cuentos, que yo presenté un cuento que era horrendo, pero gané en ese concurso y me acuerdo que me regalaron, el libro era Cuentos de amor, locura y de muerte. No sé, Ajá, como que pero esas situaciones, por más pequeñas que a veces se vean desde el otro lado, cuando uno es estudiante, por lo menos a mí, para mí fue como, bueno, de repente había ganado un premio, ¿viste? Y todo el primer curso tuvo que ir, reconocimiento. claro, que acompañarme al curso, me tuve que acompañar a la biblioteca y de repente si te hacían bullying era, bueno, de repente a mí me dieron un Claro, certificado por algo, ¿entendés? A vos te no. colocó en otro estatus. Horrible. Y bueno, pero de alguna manera era como sobrevivías, viste que Más bueno, es un vale. contexto complejo, sí. Eh, y entender, bueno, la biblioteca como un lugar donde podés sacar libros, no sé, a mí eso me gustaba, más en la secundaria, en la primaria no tanto, pero en la secundaria eso, empecé a sacar libros, después en la Colinet, viste, como esos espacios estaban, y La estaban, a mí me importancia de las encantaba. bibliotecas populares, ¿no? La biblioteca Claro, popular en los barrios, que sí, los chicos tengan acceso a eso. sí, sí, En sí, épocas que total. estamos medio complicados con las bibliotecas populares. Uf, sí.
Con todo lo popular, va. con todo. Fermín, Mm. vos mencionaste lo del colchón. ¿Es fruto de la, o es una imagen que la tenés bien clara? ¿Vos te No, acordás de ese día? yo no me acuerdo de ese día, pero me acuerdo del Teatro Municipal. Bueno, Acá también está Andrea, que iba a teatro con nosotros, ¿no? yo Eh, te voy a completar la sí, sí, imagen. sí. Habíamos hecho, ¿te acordás que hacíamos algo que se llamaba Los domingos a la mañana el teatro busca gente? Eso El, no me el- acuerdo. el- bueno, entonces habíamos preparado una escena y vos te habías llevado un colchón de tu casa, colchón de una cuna. Entonces era casi el final de la obra y yo te miraba. Vos estabas con el colchoncito puesto en la espalda y estabas midiendo el tiempo de la escena. Mirá, Y tenía 5 años. tenía 5 años, tu madre cuando nos encontramos siempre nos acordamos. Entonces vos medías el tiempo, digo, a ver qué hace, en qué momento, en el momento preciso en el que correspondía, agarraste, tiraste el colchón adelante de todo, fuiste corriendo y te tiraste y te sentaste ahí. Así terminó. Así terminó la Terrible. obra. Terrible. Lo peor es que ahora soy completamente tímido con Sí, esas sí, cosas. sí. Y muy medido. O sea, ya no haría más nada de todo eso. Bien, creo yo tenía como para ir, para dejarlo a Fermín, que tendrá cosas que hacer. Eh, Algo ya respondió, ¿no? Acerca de los libros, la importancia del acceso a los libros, de infancias, que nos contaba Eloy, y cada uno, ¿no? Cuando se pone a conversar también se remite a su propia infancia y en el acceso a los libros, la importancia que es para todos en el inicio de la alfabetización. También nos contaste que lo difícil que es tener un libro, que todos, en este tiempo todos sabemos que no es un acceso para a veces limitado, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves la literatura, Fermín, en este entramado cultural educativo argentino actual? Es muy difícil la pregunta porque yo no pertenezco a la docencia secundaria o Claro. primaria, entonces mi relación con la literatura viene tanto como lector como, bueno, escribo bueno, y estoy en la universidad. Hace poquito estuve en un grupo de lectura que habían leído el primer libro y eran muchas de las participantes eran una biblioteca popular, acá en Gran Buenos Aires, y eran muchas de las personas que estaban eran profesoras de lengua y literatura, ¿no? Creo que es un momento súper particular también, ¿no? Porque hay algo que hace la literatura que es que te pide que estés, que estés ahí con el texto, por más que uno levante la cabeza, como dice Piglia, y respire y vuelva al texto, te pide algo que es casi de otro siglo, o que es de otros siglos, digo, y que hoy en día es muy difícil en relación a la captura de la atención, ¿no? Digo, estamos todo el tiempo, o por lo menos a mí me pasa, o a la gente que conozco y a mis estudiantes de la universidad, que tienen la atención muy dividida. Entonces es muy difícil pensar dispositivos o herramientas para que la literatura vuelva, o por lo menos tenga un lugar, no digo central, pero ocupe un lugar interesante en la enseñanza. Yo creo que ahí hay un desafío, no sé bien cómo resolverlo, pero creo que hay un desafío. Digo, hablaba del placer por la escritura, del placer por la lectura. Me parece que ahí hay claves para entender que que es una herramienta, que el libro es algo que es irreemplazable, que hay una materialidad del libro, del objeto libro, del papel, de la palabra, de la imaginación que se despierta con todo eso, que es irreemplazable. Ahora, ¿cómo resolver la incorporación de eso en un aula? A mí me queda grande la pregunta porque no tengo las herramientas para responderlas, pero sí bueno, creo que, no sé, digo, por ejemplo, hace unos años, un año y pico, cuando estuvo todo este problema, hace un rato nombraban a Dolores Reyes, ¿no? Con Cometierra, ¿no? Bueno, creo que esos textos que incomodan, pero que también interesan, pueden ser una clave. Eh,
no sé, digo, de repente hay mucha gente que lee, hay muchos pibes y pibas que escriben en internet, en estos foros que se llaman Wattpad, y después digo, bueno, hay fenómenos sucediendo ligados a la literatura, de diferente calibre, de diferente espesor. Yo creo que el desafío está en ver cómo se incorporan, digo, y además, así como está la palabra escrita, está la novela gráfica, que ha tenido en los últimos años los últimos años, 15, 20 años, ha tenido una explosión muy fuerte en este país, la ilustración con palabra, digo, eh, hay gente escribiendo, hay deseo de escritura y hay libros y hay gente que escribe. Bueno, para mí el desafío está en encontrar el puente con todo eso, me parece, creo yo, en un contexto donde claramente la palabra está en retroceso, el pensamiento está en retroceso, frente a la imagen también, y ese para mí es un problema. Yo trabajaba, en una de las materias en las que trabajo es en diseño gráfico, en la UBA, y dábamos un textito donde un pensador de los 80 decía que en el contexto presente el logos, dice, la razón retrocede frente a la imagen. Y es verdad, digo, hoy en día uno está scrolleando, no sabe ni qué está viendo, pero pasás. Y por ahí eso que pasó, una cosa era interesante y todo lo demás era, bueno, está el desafío en volver a tomarse el tiempo para pensar esto, y para imaginar. eh, sí, en un contexto donde está toda la mano, donde los pibes dicen, bueno, a ver, inventame una historia. Le piden a la chat y te la hace, o resolveme y con estudiantes universitarios, digo, también me pasa. Bueno, creo que estamos todas frente a un desafío, que es seguir pensando que eso que es tan artesanal, tan viejo de otra época, tiene algún lugar todavía, ¿no? Me fui por las ramas, creo que porque también no es mi área, entonces No, me no. cuesta elaborar una pregunta. Cuando me pasaron las preguntas, yo dije, ¿qué voy a decir acá? Porque realmente no, me siento un poco lejos de lo que pasa en las aulas también, de Ah, pero es secundaria, súper de rico lo que primaria. estás diciendo, es súper rico lo que estás diciendo porque lo estás hablando desde lo más profundo, desde tu propia historia, de tu propia memoria, y eso está genial, está Y que en genial. realidad también cada vez más la enseñanza universitaria para mí está recontra, da cuenta todo el tiempo de cosas que vienen del secundario. Yo todo el tiempo veo Claro, pibes muy jóvenes que de repente eso, no toman nota, o eh, toman nota en un celu. sí. O veo esas cosas. O les mandábamos a ver una peli y nos dicen, bueno, la vi en 7 partes. Bueno, ahí vas viendo un poco un síntoma, ¿no? La vi, ay, no la terminé, o miré hasta la mitad y me gustó. Bueno, che, estás estudiando una carrera de cine. Claro, Eh, claro. eso, pero bueno, La sí, está como. fragmentación, ¿no? Tienen como una lectura fragmentada de todo, Sí, rápido, fragmentada, una atención dividida. Creo que la yo atención también me dividida. reconozco en esa atención tan Y dispersa, ¿no? como vos sos una generación bisagra y estás... Pero también, ¿no? Digo, es difícil, pero bueno, creo que el desafío está en eso, en que no se nos pierda la gente en el camino. Bueno, Ali, ¿tenés Permiso, algo? perdón, Dani. Claro. Andrea. Yo me quedé Sí, Andrea. pensando en esto que decías de, bueno, y la propuesta de Daniela para pensar la literatura en el salón, y me quedé con esto de que vos nombrabas a docentes, a colegas, que cuando les diga te nombró y no estabas porque la invitación les llegó de mi parte, por ejemplo, la voy a mirar feo todo el segundo cuatrimestre porque trabajamos en la misma escuela. Pero pensaba que qué interesante, nosotros estamos acá en un espacio que está dedicado a la formación permanente de las profesoras, los profesores, las y Mm. los maestros de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que una punta de hilo para pensar lo que decía Dani, también lo que se cuestiona Alejandra, de, bueno, ¿qué pasa con la literatura, con la escritura, con la lectura dentro del aula desde inicial? Tiene que ver con que uno transmite desde su pasión. Y eso los docentes no estamos ajenos a. Enseñemos, como decías vos, los números, enseñemos las ciencias duras o enseñemos las artes. Y me parece que un aula que lee tiene una docente o un docente lector o lectora. Y eso también hay que pensarlo por fuera de la formación disciplinar. Digo, cuando nosotros hemos estado hablando mucho en los talleres que propone Magalí, esto de qué nos pasa cuando el libro que nos toca compartir en el aula es el que nos gustó.
y uno marca ese pulso también adentro del salón y lleva ese imprevisto o ese libro que no está en el diseño curricular y que de golpe llega con una historia porque les contamos, che, estoy leyendo esto. Digo, el diálogo y el intercambio lector desde ese lugar tan sencillo, ¿no? De estoy leyendo y te comento porque es un acto tan íntimo el de la lectura, entre ese momento entre el libro y el lector, o ese momento de la escritura y su escritor, que llevarlo a ese lugar en el aula también tiene que ver con que los docentes y las docentes tengamos este espacio de intercambio con el artesano de los libros. A mí me gusta mucho, vos hablaste de la artesanía de la escritura y en un libro una vez leí que el escritor hablaba de que la escritura también es artesanal porque no hay manera de no hacerla con la mano. Toques en la tecla o toques el lápiz y lo que se hace con la mano, decía él, es artesanal. Así que el libro también tiene eso de artesano. Y qué bueno estos espacios y que los libros de nuestros escritores bonaerenses estén en las bibliotecas y que los docentes y las docentes podamos leer también la geografía bonaerense en la literatura y ser esos transmisores. Me parece que por ahí me gustaron mucho esas palabras claves que aparecieron acá desde tus propuestas, que tiene que ver con administrar el placer de la lectura también adentro del salón, más allá después de enseñar todo lo que tenemos que enseñar porque forma parte también de nuestra obligación, ¿no? Pero qué interesante la predisposición tuya de poder hablar con docentes para que esto sea una manera una palabra semilla, digamos, ¿no? Esto de poder seguir trabajando en nuestra formación como lectores y lectores, no más allá de lo disciplinar. No tenía una pregunta, era más un agradecimiento. Bueno, gracias, Andrea. Sí. No, para mí, desde la plena intuición, porque a mí me pasa dando clase de cosas también que están ligadas con lo creativo, ¿no? Hay algo que cuando te salís un momento del guión o de los contenidos y de repente yo creo que hay algo que a veces es puro, es como parecido al teatro, ¿no? Esta cosa de que estás hablando y no sabes qué hay del otro lado. Y no sabes qué. Y a veces hay estudiantes que hasta por la cara que ponen, decís, este no me escucho, no me le va a interesar nada. Y de repente al final del cuatrimestre a mí me pasa que vienen y dicen, ay, me interesó lo que vos dijiste de documental, o cómo se llama la película. Entonces, para mí, como que a veces confío en mi yo estudiante cuando alguien decía algo y anotaba la película o el libro y después lo iba a buscar. Como que a veces y ahí reconozco que esos profesores y profesoras nombraban algo o armaban una situación donde eso que estaban nombrando, de repente, bueno, se armaba algo, ¿no? Ahí en relación al deseo, a- no sé, había algo como muy, para mí me gusta mucho pensarlo como algo vital, que se arma a veces en el espacio del encuentro con los estudiantes, como algo vital, ¿no? Te están transmitiendo algo que te dan ganas de ir a buscarlo, o que te dan ganas de leerlo. Y mi experiencia con esos profesores eh, tienen que ver con eso, o incluso que crean en lo que vos hiciste. Yo me acuerdo que una vez, una pavada, una profesora que fue suplente de lengua en la escuela 4, que era, eh, ¿cómo se llama? Zampati. Suplente, me acuerdo que ella me dijo, ay, ojalá tengas el don de la escritura como Tomás Eloy Martínez. Yo he escrito una pavada, pero te juro, para mí fue como, ay, lo voy a escribir mejor, así piensa que tengo. Y viste esas cosas que te quedan y guardás cariño, bueno, eso, ¿no? O Laura, que Laura Porté, me acuerdo, me dice, ay, me hizo actuar en unas cosas de la escuela de normal también, ¿no? Como un recitado de unas poesías, qué sé yo, pero también eso, que crean en lo que haces o que te digan, che, está bueno. Por más que por ahí no está tan bueno, qué sé yo, pero no sé, creo que hay algo ahí que genera una situación de que el estudiante, o por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Y lo ves como te sentís incentivado, o sentís que que lo que estás haciendo está bueno. Por más que del otro lado uno como docente piense que no es tan importante la palabra, creo yo. Siempre estoy hablando de lo creativo. Obviamente que si la cuenta está mal en matemática, habrá que decir que está mal, pero digo, creo que en lo creativo está bueno que te incentiven, que te digan, che, mirate esto, o lee este texto. No sé, para mí El en la formación, reconocimiento, ¿no? La palabra del docente y el sí, reconocimiento. total, O sea, sí, en el aula suceden muchas cosas, ¿no? Los que somos sí, docentes
Y yo creo que el docente, bueno, aunque por ahí, actualmente se cuestiona un poco el poder del docente, pero el docente sigue teniendo el poder de influir mucho en cómo va a ser ese niño, y tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, en las palabras que utilizamos para dirigirnos hacia ellos, porque, bueno, podemos hacer muchas cosas lindas, como a todos nos habrán sucedido a partir de una palabra, de la palabra de un docente, como también nos pueden por ahí marcar o frustrar. Sí, A podés veces avivar o apagar el fuego, como le decía recién, ¿no? sí. Claro. Así que sí. Esa llamita coincido. puede ser apagada también en la escuela. Entonces, hay que tener Sí. cuidado. Bien. Bueno, voy a hacer unas palabritas para hacer el cierre. Fermín Eloy Acosta escribe desde una zona inestable entre lo visible y lo velado, en tiempo de certezas rápidas. Su obra es una invitación a demorarse, a leer como quien escucha un eco que no cesa. Pueden conocer más de su trabajo en su cuenta de Instagram, @fermin.eloy, si no me equivoco, ¿no, Fermín? @fermin.eloy, síganlo por Instagram. Yo lo sigo, siempre está publicando algunas cositas nuevas, y bueno, lo que él va haciendo como en su día a día. Así que Eloy, estábamos desde el CIE, los que conformamos el CIE, muy, muy agradecidos a todos los que se conectaron, los que se inscribieron. Bueno, esto va a salir, como te dijimos, por el canal de YouTube que tenemos del CIE. Y bueno, te deseamos mucha suerte. Me quedó una pregunta. Me dijiste que estás en construcción de un libro, ¿no? Sí, estoy trabajando en uno nuevo. Sí. Hace un año y medio más o menos, sí. Bien. Bueno, cuando Y salga, ojalá tenga suerte. Sí. Sí, Una última cosita ojalá que yo me cuando acuerdo salga de ir tenga suerte. Gracias. Me acuerdo de ir al CIE de chico también. Yo iba mucho con mi vieja. ¿Sí? Mi Mira. vieja iba a sacar muchos manuales al CIE. No sé si sigue estando. Yo soy malísimo con las calles. En el centro. Para Sí, arriba, en el una mismo escalera. lugar. En el mismo Bueno, lugar. sí, me acuerdo de chico, me llamaban mucho la atención los manuales y los dibujitos y esas cosas, ¿no? Como de eso. Me acuerdo también de ir al CIE de Bueno, chico. Siempre estuvo presente. Así que, cuando salga el próximo libro, te invitamos a presentarlo acá, ¿crees? Sí, obvio, sí, me encantaría. Sí, por Te supuesto. venís y te armamos una linda presentación. Dale, genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos sumamente agradecidos, Fermín, No, gracias a ustedes por de que hayas estar, dedicado este por escuchar. ratito. Fue una cosa que veníamos muy planificando y que se nos suspendió por diferentes razones, veníamos como medio... Pero bueno, por suerte pudimos hacerlo, fue un placer escucharte, leerte y bueno, bueno, espero que les haya gustado a todas y a todos quienes estuvieron acá en este encuentro. Y ojalá que podamos volver a encontrarnos y que puedas presentar nuestro libro acá en el CIE. Vas a ver que no ha cambiado demasiado esa época. Bueno, genial. Hay más libros ahora, Genial. pero esa es la diferencia. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a Un quienes se abrazo. quedaron y escucharon. Gracias. Bueno, y a Un Magalí abrazo a también. todos. Gracias. Feliz receso. Feliz receso para todos. Feliz Gracias. receso, igualmente. adiós. Hasta Para luego. todos. Chau. Chao. Adiós. Bye.